Tercero. Bueno, vamos a continuar entonces en el avance de la materia y si ustedes recuerdan, estamos viendo las hernias de la pared abdominal. Habíamos definido las hernias como producción de algún elemento de la cavidad peritoneal a través de un orificio natural o adquirido y revestida de un saco, ¿no? Pues decía, intestino, como están viendo, pues, lo mayor, que el saco formaba la peritoneo parietal y que el defecto se encontraba a nivel del plano aponeurótico. Entonces, los componentes de una hernia son el anillo herniario o defecto, el saco y el contenido. Muy importante que ustedes recuerden, ya que sin eso pues no habría una hernia, ¿no? Fíjense que al tener la pared abdominal, la mayor parte de su está basada en músculos y aponeurosis, pues hay una predisposición alta de que salgan hernias, decíamos, ¿no? Dentro de estas tenemos las hernias en la región inguinofemoral, que son las más frecuentes que vamos a ver. Dentro de estas están las hernias inguinales, directa, indirecta, la mixta o combinada, femorales, ¿no? En la región anterior del abdomen, decíamos, existen las hernias epigástricas o la hernia de Spiegel. Existen también hernias que se construyen a través del espacio pélvico, dentro de las hernias obturatrices, las hernias ciáticas o las hernias perineales. E incluso en la región posterior del abdomen vamos a encontrar las hernias lumbares, ¿no? Aquí debemos ver dos, recuerdan los triángulos, como es el triángulo superior, o también. Entonces, para entender la anatomía o para entender en realidad la fisiopatología de la hernia inguinal y femoral, primero debemos recordar la anatomía de esta región. Y antes de ver la anatomía propiamente dicha, pues estos datos son muy importantes y en realidad esta es la justificación que ustedes deben conocer muy inguinofemorales. Fíjense que ese evento son hernias inguinales, tienen hernias indirectas. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre hernia directa e indirecta. Por otra parte, las hernias femorales, fíjense que representan un 3% de todas las hernias inguinales. Estas se presentan con mucho menos frecuencia que las inguinales. El sexo masculino tiene 25 veces más riesgo de tener hernia inguinal. Y fíjense que de estas predominan las indirectas. Habíamos dicho en una proporción 2:1 en relación a las directas. Y existe, por otra parte, predominio del sexo femenino de tener hernias femorales y umbilicales, con una proporción de 10:1 y 2:1 respectivamente. O sea, las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres y las hernias umbilicales también, pero mucho más frecuentes las femorales. Y este dato también es importante. Fíjense que el 10% de las mujeres, pero el 50% de los hombres que tienen una hernia femoral van a tener o sufren de una hernia inguinal además. En relación a la prevalencia de hernia inguinal por edad, fíjense que es un poco variable. Aquí vemos por una parte la edad en años, la prevalencia actual, la prevalencia de por vida en porcentajes. Fíjense, entre los 25 y 34 años hay hasta un 12% de prevalencia y donde vemos con mayor frecuencia a medida que avanzan los años, a partir de los 65 años generalmente la frecuencia aumenta, así como están viendo, y pues es mucho más frecuente después de los 75 años. Esto también es muy variable, ya que depende un poco de la actividad física que realiza el paciente, de si tiene el paciente obesidad o si tiene algunos otros factores de riesgo que van a pues, motivar a que salga una hernia. Para entender un poco cómo es que ocurre la hernia, debemos recordar que el abdomen se puede semejar a un globo. Entonces el abdomen es muy parecido a esto, ¿verdad? Donde la pared del globo va a ser la pared abdominal, propiamente dicho, y específicamente el plano aponeurótico que decíamos hace un momento. Ustedes saben que el abdomen tiene una presión positiva. Al tener una presión positiva,
pues esta expande las paredes del abdomen y esta va a predisponer a que salga hernia en algún momento. Cuando existen zonas en la pared abdominal, zonas débiles, zonas de debilitamiento, pues vamos a encontrar zonas con una disminución en el grosor, si ustedes quieren, o zonas débiles. Entonces, por una parte, tenemos una zona débil que predispone a que salga una hernia. Esta puede ser congénita o adquirida. Esto se llama zonas potencialmente herniógenas. Son zonas que van a procluir o que van a favorecer la aparición de una hernia. Y por otra parte, esto generalmente va en combinación con aumento de la presión intraabdominal. Esto por algunos factores, como vamos a ver ahorita, que van a aumentar la presión dentro del abdomen. Es como si ustedes aumentaran el aire en este globo, ¿no? Si eso ocurre, pues obviamente el aire va a empujar la zona más débil que hay en este globo, en este caso, que va a ser la zona por donde existe esa debilidad. Y esto va a predisponer a que el globo tenga esta forma, y a esto se llama hernia en la pared abdominal, ¿no? Y esos factores que van a predisponer a aumentos de la pared o de la presión intraabdominal van a ser patologías pulmonares, como por ejemplo la tos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, decíamos, porque esta obesidad lo que hace es aumentar el tejido graso. Este tejido graso produce una infiltración en el espacio, en el tejido musculoaponeurótico, y esta infiltración lo que va a provocar es que el tejido sea más laxo, más débil, y se pierda también el colágeno, ¿no? Y entonces, de ahí que favorece la aparición de hernias en cualquiera de las regiones que habíamos visto antes. Otro factor predisponente o la causa probable es el esfuerzo físico que el paciente realiza. Esfuerzo no solamente levantando cosas pesadas, como es de suponerse, sino también es un esfuerzo, por ejemplo, en la constipación crónica, cuando el paciente hace maniobras de valsalva forzadas. Al aumentar la presión en su abdomen, lo hace contrayendo músculos del abdomen, y esto favorece a la aparición de ellos. Lo mismo cuando existen sintomatología prostática, ¿no? Ya sea por un prostatismo o por una hiperplasia prostática benigna. Ustedes saben que existen síntomas obstructivos e irritativos en los pacientes prostáticos, y dentro de los síntomas obstructivos lo que hace el paciente es aumentar el esfuerzo para iniciar el chorro mencional, ¿no? Y entonces eso también favorece que aumente la presión en su abdomen. El embarazo, por supuesto, en las mujeres predispone a aumentos de la presión intraabdominal. En los niños, una disminución del peso del nacimiento menos a 1500 gramos también es un factor importante. Existen factores genéticos que están involucrados como causas de hernia inguinal. Dentro de ellos están factores familiares, decíamos, la maniobra de Valsalva, la citis, la misma posición erecta, los trastornos congénitos, etc. Todos estos van a favorecer a la aparición de una hernia. Este conducto inguinal está ubicado por encima del ligamento inguinal en una dirección de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera, ¿no? Y para conocer mejor esta región es importante que nosotros recordemos la anatomía de esta región inguinal. Si nosotros volvemos a lo que aprendimos en anatomía, vamos a ver que por una parte un reparo anatómico va a ser la espina ilíaca anterosuperior, por otra parte está el pubis, y ustedes recuerdan que entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis hay un ligamento, ¿no? Ese ligamento se llama ligamento inguinal. Por encima de ese ligamento inguinal entonces está el conducto inguinal propiamente dicho. Decíamos que tiene una dirección de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque pudieran pensar que este es el orificio interno porque está cerca de la línea media, y este sería el orificio externo. Sin embargo, al hablar de orificios, de estos dos orificios, nos referimos a que este orificio está más profundo, más cerca a la cavidad peritoneal, por eso este se conoce como orificio interno o profundo, y este como orificio externo o superficial, ¿no? Si viéramos en una semejanza al plano aponeurótico, allí estaría la aponeurosis, aquí estaría nuestro orificio interno o profundo, o sea, aquí estaría nuestro conducto inguinal, y aquí estaría nuestro orificio externo o superficial cerca a la piel del paciente, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes recuerden.
Después, si ustedes recuerdan, este conducto inguinal está formado por 4 paredes, ¿no? Ya habíamos visto que tiene 2 orificios, el orificio interno profundo, externo superficial, y 4 paredes. De esas paredes, esta es la pared anterior, esta sería la pared superior, esta es la pared inferior y la pared posterior estaría aquí atrás. Entonces, las paredes de este conducto inguinal están formados por los elementos que forman la pared abdominal misma. Si ustedes recuerdan, en la anterior clase habíamos visto que la pared está formada por la piel, el tejido celular subcutáneo, está formada por el plano músculo aponeurótico, habíamos visto que en la parte lateral está el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso, después está la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal posteriormente. Entonces, si nosotros vemos un poco en la parte media, vamos a encontrarnos que aquí está el músculo recto anterior del abdomen, de un lado y del otro. Entonces, a este nivel no hay músculos recto anterior del abdomen, sino está solamente los músculos laterales que corresponden al oblicuo externo, interno y transverso. Y esos precisamente van a formar también las paredes de este conducto inguinal. El oblicuo externo, si ustedes recuerdan, es un músculo que se inserta a nivel de las caras laterales de las 6 a 7 últimas costillas, y desde aquí habíamos visto que sus fibras se dirigen de arriba hacia abajo y de la parte externa hacia la parte interna, entrelazándose con las del lado opuesto. Entonces, así forma la pared anterior del conducto inguinal la aponeurosis de este músculo oblicuo externo. Entonces, el músculo tiene una dirección en este sentido. El músculo oblicuo externo se entrelaza con las del lado opuesto, formando la vaina anterior de los rectos y la línea alba, si ustedes recuerdan. Entonces, a este nivel, las fibras del oblicuo externo van a formar la pared anterior del conducto inguinal. A este nivel no hay músculo, porque el músculo termina aquí arriba. Hasta aquí es músculo y desde aquí es solamente aponeurosis del músculo oblicuo externo que le sirve como un tendón de inserción a este músculo. De manera que si hacemos un corte transversal de este conducto inguinal, vamos a ver que la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior, que es esta que están viendo, está formado por el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal es nada más que el borde inferior de esta aponeurosis que habíamos visto del músculo oblicuo externo. Si ustedes recuerdan, este músculo oblicuo externo se inserta, decíamos, en las caras laterales de las 6 a 7 últimas costillas, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y también en el pubis. Entre la espina anterosuperior y el pubis no tiene dónde insertarse esta aponeurosis del músculo oblicuo externo, sino que está suelta a este nivel, y como está suelto lo que hace es reflejarse posteriormente, hace una reflexión posterior y eso forma el piso o la pared inferior del conducto inguinal. A este segmento de la aponeurosis del oblicuo externo entre la espina anterosuperior y el pubis se conoce como ligamento inguinal. Por eso la pared inferior del conducto inguinal está formado por el ligamento inguinal. Si nosotros viéramos la imagen, recordando, decíamos que la pared anterior estaría formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared inferior por el ligamento inguinal, y habíamos visto que esa pared inferior es nada más que una reflexión posterior de esta misma aponeurosis que es el oblicuo externo, ¿no? Por eso esto forma el piso o la pared inferior del conducto inguinal. Esto sería la parte externa y esta sería la parte interna. La pared superior está formada por el músculo oblicuo interno y músculo transverso. A este nivel, estos músculos, oblicuo interno y músculo transverso, si ustedes recuerdan, también se insertan en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, y también se inserta en el pubis, ¿verdad? Entonces estos músculos se insertan como en un arco, así como están bien, como si fuera un arco. No llegan estos músculos a la altura del ligamento inguinal, sino que terminan aquí arriba. A este nivel, estos dos músculos, oblicuo interno y músculo transverso, se unen sus fibras para formar el tendón conjunto, que en realidad no hay un tendón verdadero. Un tendón verdadero solamente está presente en un 10 a 15% de los casos. En el resto, solo es la unión del oblicuo interno y músculo transverso. Entonces, si volvemos a esta imagen lateral, decíamos, la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared inferior por el ligamento inguinal
y la pared superior que estaría formada por los otros dos músculos internos. Este es el oblicuo interno que está por dentro del externo, y aquí estaría el músculo transverso. Habíamos visto que estos dos músculos a este nivel se unen sus fibras, y a la unión del oblicuo interno y músculo transverso se llama tendón conjunto. Por eso el tendón conjunto va a formar la pared superior o el techo del conducto inguinal, esto que están viendo. Finalmente nos resta por conocer la pared posterior del conducto inguinal, que es esta que está aquí atrás. Esta pared posterior está formada solamente por la fascia transversalis. Entonces, aquí estaría formado solo por la fascia transversalis. Si ustedes recuerdan, esa fascia transversalis va todo el abdomen por detrás del músculo transverso. Después de esta fascia transversalis, si ustedes recuerdan, estaba la grasa preperitoneal o tejido adiposo preperitoneal, y finalmente estaba el peritoneo parietal. Entonces, repasando o volviendo a lo que decíamos antes, la pared anterior del conducto inguinal está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared superior por el tendón conjunto. Este tendón conjunto está formado por la unión del oblicuo interno y músculo transverso. La pared inferior está formada por el ligamento inguinal, que es una reflexión de esta aponeurosis del músculo oblicuo externo, decíamos, y la pared posterior, que es esta, está formado solamente por la fascia transversalis. Conocido así la anatomía, es importante ahora recordar que el contenido de este conducto inguinal en el varón va a ser el cordón espermático, que va a terminar finalmente en la bolsa escrotal, en el testículo. Y en la mujer el contenido es el ligamento redondo, que en realidad es un ligamento suspensorio del hígado. Ahora bien, entonces ya conocemos la anatomía de este conducto inguinal. Habíamos visto que presenta dos orificios, este que corresponde al orificio externo o superficial, este al orificio interno profundo, que tiene cuatro paredes: la pared anterior, que es esta, formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo; la pared inferior, formada por el ligamento inguinal; la pared superior, formada por el tendón conjunto, que habíamos dicho que es la unión del oblicuo interno y músculo transverso; y la pared posterior, formada por la fascia transversal. Ahora es importante aprovechar esta imagen para además ver los límites del triángulo de Hesselbach que vamos a ver ahorita. Entonces, este triángulo de Hesselbach está limitado hacia la parte medial por el borde externo del recto anterior del abdomen. Este borde externo del recto anterior del abdomen forma el límite o uno de los límites del triángulo de Hesselbach. Entonces, ese es un límite. Borde externo del recto anterior del abdomen. A este nivel está en la parte inferior delimitado por el ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal forma otro límite de este triángulo de Hesselbach. A este nivel existe la arteria epigástrica inferior, que va hacia el ombligo para unirse o anastomosarse con la epigástrica superior, lo mismo la vena. Estos son los vasos epigástricos inferiores. Estos vasos, si ustedes recuerdan, nacen de la arteria y la vena ilíaca externa. Esta arteria y vena ilíaca externa se llama así cuando está dentro de la cavidad peritoneal, y cuando atraviesa el ligamento inguinal se cambia de nombre y se llama vena y arteria femoral, ¿no? Antes que atraviese el ligamento inguinal se llama ilíaca externa, y antes que atraviese, decíamos, da este ramo recurrencial que son los vasos epigástricos inferiores. Entonces, volviendo al triángulo de Hesselbach, en los límites decíamos que un límite es el borde externo del recto anterior del abdomen, el otro es el ligamento inguinal, y el otro límite finalmente son los vasos epigástricos inferiores. Así es como se forma el famoso triángulo de Hesselbach. Bien, en esta región inguinal, así descrita, vamos a encontrar dos zonas potencialmente herniógenas, dos zonas que van a predisponer a que salgan hernias en el paciente, ¿no? Y estas dos zonas son, por una parte, el orificio inguinal interno o profundo, y por otra, la pared posterior del conducto inguinal. Es decir, en esta región inguinal no existe otras zonas por donde va a procluir la hernia, excepto
el orificio inguinal interno o profundo y la pared posterior del conducto inguinal. Estas dos son las únicas zonas por donde va a salir hernias en el paciente. Las hernias que salen por el orificio inguinal interno o profundo, las hernias que salen por aquí, se llaman hernias indirectas. ¿Ya? Las hernias que salen por este orificio inguinal interno o profundo son hernias indirectas. Y las que salen por la pared posterior son hernias directas. Las que salen por la pared posterior del conducto inguinal son hernias directas. No hay otra zona por donde salgan hernias. Ahora, existen las hernias mixtas, decíamos, o hernias en pantalón, ¿no? Eso ocurre cuando en el mismo paciente y al mismo tiempo, o sea, en el mismo lado, existen los dos tipos de hernias, tanto directa como indirecta, ¿no? El saco de la indirecta sería así. El saco de una hernia directa sería así. Fíjense que es como si fuera un pantalón, donde la ranura de este pantalón serían los vasos epigástricos inferiores. Si no hubieran estos vasos epigástricos, sería una sola hernia, un solo saco herniano, ¿no? Entonces, no se olviden nunca. Orificio inguinal interno profundo, hernia indirecta. Pared posterior, hernia directa. Y bueno, después de esta breve explicación, volvamos a lo que estábamos. Entonces, decíamos que este conducto inguinal está localizado por encima de este ligamento inguinal y esta imagen nos ayuda un poco a entender un poco eso. Aquí estamos viendo las paredes del conducto, de la pared abdominal, los elementos que forman esa pared abdominal, y vamos a ver que está formado, decíamos, por el oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso, ¿no? Además de la fase transversal, que es esto que están viendo en un color celeste. Entonces, la pared anterior, este es el conducto inguinal. En este caso está atravesando el conducto inguinal, el cordón espermático, por lo tanto este es un paciente varón. La pared interior del conducto inguinal decíamos que está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Este es el músculo oblicuo externo, aquí termina el músculo, si ustedes recuerdan, en realidad más arriba, y a este nivel solamente está su aponeurosis que le sirve como tendón de inserción. Entonces, la pared anterior está formada por esa aponeurosis del oblicuo externo. La pared inferior, fíjense que está formada por el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal es un ligamento que va desde la espina cantera superior hasta el pubis, y fíjense, es una continuación simplemente del borde inferior de esta aponeurosis del músculo oblicuo externo que se refleja hacia adentro, ¿no? Eso hace que sea el piso del conducto inguinal. La pared superior está formada por estos dos músculos, como es el oblicuo interno y el músculo transverso, que habíamos visto que aquí en realidad están unidos estos dos músculos, y eso se llama, decíamos, tendón conjunto, ¿no? Ahora bien, en esta imagen, además, estamos viendo el orificio inguinal interno profundo, que es esto que están viendo. Este es el orificio inguinal externo o superficial. Vemos el contenido, que es el cordón espermático. Y aquí estamos viendo los dos grandes vasos que decimos, ¿no? Aquí está la vena y la arteria ilíaca externa, ¿no? A este nivel, cuando atraviesa el ligamento inguinal, se convierte en vasos epigástricos, en vena femoral, perdón, y además estos emiten unas ramas hacia el ombligo, que son los vasos epigástricos inferiores. Entonces, las hernias que salen lateral a estos vasos epigástricos inferiores son hernias indirectas. Aquí estaría la sínfisis del pubis. Y las hernias que salen por dentro de los vasos epigástricos inferiores son hernias directas. Esta es otra imagen vista desde la parte interna. Desde la parte interna, entonces, vemos esta imagen, y si ustedes ven, estamos viendo por una parte el ligamento inguinal, esto que están viendo. Vemos los vasos ilíacos externos, estamos viendo los vasos epigástricos inferiores, aquí estamos viendo la sínfisis del pubis, estos son los músculos rectos abdominales, este es el orificio inguinal interno profundo, y esta es la pared posterior del conducto inguinal. Perdón, 2 segunditos. Esta es una imagen interna también, donde estamos viendo desde la parte interna los rectos anteriores del abdomen, la línea alba, la sínfisis del pubis y los mismos elementos que decíamos, ¿no es cierto? El orificio inguinal interno profundo,
la pared posterior del conducto inguinal y los vasos epigástricos inferiores. En ese espacio, en la parte interna más bien, también vamos a encontrar algunas estructuras importantes como es la cicatriz umbilical a nivel del ombligo, ligamento umbilical medio, que en realidad este es el vestigio que corresponde al uraco, ¿no?, que conocemos. Después vamos a encontrar el ligamento umbilical medial, esto que están viendo en C, que es parte de la vena umbilical obliterada, y el ligamento umbilical lateral, que en realidad son los vasos epigástricos inferiores. Esto que recuerden es importante porque cuando vamos a ver que hacemos la cirugía laparoscópica de hernia, tenemos que el corte del plano peritoneal llegar hasta este ligamento umbilical medial. Entonces, están viendo ustedes el contenido de este conducto inguinal, que habíamos visto que en el varón corresponde a el conducto, el cordón espermático, ¿no? Y en relación a eso, fíjense que es importante también recordar que en el paciente varón, atraviesa este contenido, atraviesa este conducto el cordón espermático. En la mujer decíamos, embriológicamente, a este orificio inguinal interno o profundo, conocemos como conducto peritoneo vaginal. ¿Ya? Esto es meramente didáctico para que ustedes entiendan. Por una parte, esto vamos a ampliar, esto que están viendo. Por una parte, vamos a ver que aquí estaría la cavidad peritoneal. Aquí vamos a ver intestino delgado, intestino grueso, probablemente el epiploma mayor, etc. ¿Verdad? Aunque en los niños no hay epiploma así tan grande. Entonces, es la parte interna, la cavidad peritoneal. Este segmento, entonces, si ustedes quieren, corresponde al conducto peritoneo vaginal, que en realidad es este orificio inguinal interno profundo. Normalmente, y se llama así porque esta es la cavidad vaginal embriológica, donde finalmente va a estar localizado el testículo, ¿no? Si ustedes recuerdan, el testículo está entre dos túnicas, la vaginal interna y la vaginal externa. Entonces, el testículo se forma en el abdomen, y del abdomen lo que hace es descender y atravesar este conducto inguinal. Entonces, el testículo que se ha formado aquí en el abdomen, lo que hace es atraviesa este conducto y finalmente se localiza al nacimiento en la bolsa escrotal, ¿no? El testículo ahí. Esto quiere decir que embriológicamente este orificio inguinal interno o profundo, llamado conducto peritoneo vaginal, debe estar abierto. Debe estar abierto para permitir el paso del cordón espermático y del testículo en realidad. Cuando atraviesa el testículo este orificio, esto se cierra y deja pasar solamente al cordón espermático. A eso se llama obliteración de este conducto peritoneo vaginal, ¿no? Entonces, si al principio era así abierto, después que atraviesa el testículo, este se cierra y deja pasar solamente al cordón espermático, ¿no? Entonces, a eso decíamos que se llama obliteración del conducto peritoneo vaginal. En algunos casos no ocurre esto. Entonces, esto va a permanecer abierto. Y si permanece abierto, pues por aquí van a salir asas de intestino, etcétera, y el paciente va a tener una hernia, ¿no? Una hernia inguinal, en este caso indirecta, ¿ya? Entonces, una de las causas de la hernia inguinal indirecta es la falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal o la persistencia abierta del conducto peritoneo vaginal. No significa que este tipo de hernias se van a presentar exclusivamente en los niños. Y habíamos visto que el 75% de las hernias indirectas se presentan en todas las edades, tanto en los niños como en los adultos. Es más, en los niños probablemente sea la mayoría, pero en los adultos 2/3 partes de las hernias inguinales son indirectas. Y las hernias directas, fíjense que se presentan generalmente por encima de los 40 años y es muy raro ver en menores de 40 años. Y esto se debe principalmente a la contracción muscular.
Si volvemos a la imagen que vimos hace un momento, veríamos que este es el conducto inguinal. Habíamos dicho que está formado por el ligamento inguinal en la parte inferior, el tendón conjunto en la parte superior, que se inserta así como un arco, y la aponeurose del oblicuo externo en la parte anterior. Entonces, si habíamos visto, si ustedes recuerdan, en el corte transversal, habíamos dicho que la pared anterior estaba por la aponeurose del oblicuo externo, ligamento inguinal, y que aquí estaba el tendón conjunto, y que este era todo esto el conducto inguinal. Y además, si ustedes recuerdan, habíamos visto que la pared posterior estaba formada solo por la fase transversal. Y por otra parte, si ustedes recuerdan, dentro de la cavidad peritoneal la presión es positiva. Por lo tanto, hay una presión que empuja el abdomen hacia zonas potencialmente débiles. Entonces, si eso ocurre, normalmente es lógico pensar que a través de esta pared posterior que está formado solamente por la fascia transversalis, debieran protruir hernias todo el tiempo, desde que el niño nace hasta que se muere probablemente, el paciente adulto, ya que la fascia transversalis no brinda resistencia como las estructuras aponeuróticas que habíamos visto antes. La fascia transversalis, si ustedes recuerdan, es como el peritoneo parietal. Ustedes pueden tomar una pinza y estirar la pinza y no va a dar ninguna resistencia. Entonces, es lógico entender que por aquí debiera protruir una hernia, las hernias directas en este caso, ¿no? A este nivel. Sin embargo, eso no ocurre, y decíamos que eso no ocurre por la contracción precisamente de estos músculos que habíamos visto. Entonces, cuando se contrae el músculo oblicuo externo, cuando se contrae, sus fibras alan el músculo hacia arriba y hacia atrás, de manera que si nosotros viéramos el oblicuo externo, el ligamento inguinal en realidad, que sería este, y aquí sería el tendón conjunto, y esta sería la zona de la pared posterior, que es una zona débil, decíamos. Cuando se contrae, sus fibras van a ir hacia arriba y hacia atrás de este músculo oblicuo externo y del ligamento inguinal mismo. Entonces, cuando esto ocurre, este ligamento inguinal asciende. Al ascender, fíjense que cierra parcialmente esta pared posterior. Por otra parte, este tendón conjunto, cuando se contrae, sus fibras se tensan. Acuérdense que la inserción es como si fuera un arco. Entonces, si ustedes estiran el arco en esta dirección, al contraerse, lo que van a hacer es que esto descienda. Por lo tanto, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso, es decir, el tendón conjunto, lo que hacen es, al descender, van a cerrar parcialmente también la pared posterior del conducto inguinal. Y de esa forma, fíjense que se evita que salgan hernias por esta región. Bueno, en honor al tiempo vamos a quedar aquí y el miércoles vamos a continuar con el avance. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.